Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marcela Mar y voy a leer el inicio de esta historia de Juan Gabriel Vázquez, que se llama Volver la vista atrás. Según me lo contó él mismo, Sergio Cabrera llevaba 3 días en Lisboa cuando recibió por teléfono la noticia del accidente de su padre. La llamada lo sorprendió frente al jardín de la Plaza del Imperio, un parque de senderos amplios y empedrados donde su hija Amalia, que por entonces tenía 5 años, trataba de dominar la bicicleta rebelde que acababa de recibir como regalo. Sergio estaba sentado junto a Silvia en una banca de piedra, pero en ese instante tuvo que alejarse hacia la salida del jardín, como si la cercanía de otra persona le impidiera concentrarse en los detalles de lo sucedido. Al parecer, Fausto Cabrera estaba en su departamento de Bogotá, leyendo el periódico en el sofá de la sala, cuando se le ocurrió que la puerta de la casa no tenía puesto el seguro y al levantarse bruscamente sufrió un desvanecimiento. Nayibe, su segunda esposa, que lo había seguido para pedirle que volviera a su silla y no se preocupara, pues el seguro ya estaba puesto, alcanzó a recibirlo en sus brazos antes de que Fausto se fuera de bruces contra el suelo. Enseguida llamó a su hija Lina, que pasaba unos días en Madrid, y era Lina quien ahora le daba la noticia a Sergio. «Parece que ya va a llegar la ambulancia», le dijo. «¿Qué hacemos?» «Esperar», le dijo Sergio. «Todo va a estar bien». Pero no lo creía de verdad. Aunque Fausto había tenido siempre una salud envidiable y la fortaleza física de alguien 20 años más joven, también era cierto que acababa de cumplir 92 años muy cargados y a esa edad todo es más grave. Las enfermedades son amenazantes, los accidentes son más perniciosos. Seguía levantándose a las 5 de la mañana para sus sesiones de Tai Chi Chuan, pero cada vez con menos energía, haciendo concesiones cada vez más notorias al desgaste de su propio cuerpo. Como no había perdido ni una pizca de lucidez, eso lo irritaba enormemente. La convivencia con él, por lo poco que sabía Sergio, se había vuelto tensa y difícil, y por eso nadie se había opuesto cuando anunció que se iba de viaje a Beijing y Shanghái. Era un viaje de 3 meses a lugares donde siempre había sido feliz, y en el cual sus antiguos discípulos del Instituto de Lenguas Extranjeras le harían una serie de homenajes. ¿Qué problema podía haber? Sí, hacer un viaje tan largo a una edad tan avanzada podía no parecer lo más prudente, pero nadie nunca había convencido a Fausto Cabrera de no hacer algo que ya se le había metido en la cabeza. De manera que fue a China, recibió los homenajes y volvió a Colombia listo para celebrar su cumpleaños. Y ahora, pocas semanas después de regresar del otro lado del mundo, había sufrido un accidente en la distancia que va del sofá a la puerta de la casa y estaba aferrándose a la vida. No era una vida cualquiera, hay que decirlo. Fausto Cabrera era una figura de renombre de la cual la gente de teatro, pero también la de televisión y el cine, hablaba con el respeto que producen los pioneros, a pesar de que siempre lo rodearon las controversias y tenía tantos amigos como enemigos. Había sido el primero en usar el método de Stanislavski para interpretar poemas, no solo para hacer personajes dramáticos. Había fundado escuelas de teatro experimental en Medellín y en Bogotá, y una vez se atrevió a convertir la Plaza de Toros de la Santa María en escenario para una obra de Molière. A finales de los años 40 hizo programas en la radio que cambiaron la manera en que la gente entendía la poesía y luego, cuando llegó la televisión a Colombia, fue uno de los primeros directores de teleteatro y uno de sus actores más reconocidos. Después, en tiempos más convulsos, usó la reputación que había conseguido en las artes escénicas como fachada paramilitar en el comunismo colombiano, y eso le granjeó el odio de muchos, hasta que esos años fueron cayendo en el olvido. Las generaciones más jóvenes lo recordaban en especial por un papel cinematográfico. Fue para La Estrategia del Caracol, la más conocida de las películas de Sergio, y acaso la que más satisfacciones le había dado, donde Fausto hizo de Jacinto, un anarquista español que lidera una pequeña revolución popular en el corazón de Bogotá. Lo encarnó con tanta naturalidad y se veía tan acomodado en la piel de su personaje que a Sergio, cuando hablaba de la película, le gustaba resumirlo así. Es que estaba haciendo de sí mismo. Ahora, saliendo del jardín con Silvia a su lado, caminando entre el monasterio de los Jerónimos y las aguas del río Tajo, vigilando a Amalia que, más adelante, luchaba contra el manubrio de su bicicleta, Sergio se preguntaba si no habría podido hacer un esfuerzo en los últimos días para visitarlo con más frecuencia. No habría sido fácil. De todos modos, pues en su propia vida estaban sucediendo cosas que consumían su tiempo y su atención, y apenas si le dejaban espacio para otras preocupaciones. Por un lado, una serie de televisión, por el otro, el intento por rescatar su matrimonio.
La serie contaba la vida del periodista Jaime Garzón, su amigo y su cómplice, cuyos programas brillantes de sátira política se acabaron en 1999, la madrugada en que murió, abaleado por sicarios de extrema derecha, mientras esperaba en su camioneta que un semáforo se pusiera en verde. El matrimonio, por su parte, se estaba descarrilando, y las razones no eran claras ni para Sergio ni para su esposa. Silvia era portuguesa y 26 años menor que él. Se habían conocido en 2007 en Madrid y habían alcanzado a vivir varios años a gusto en Bogotá. Hasta cuando algo dejó de funcionar debidamente. ¿Pero qué era? Aunque no lograran saberlo con certeza, la separación les pareció entonces la mejor de las opciones, o la menos dañina. Y Silvia viajó a Lisboa no como si regresara a su país y a su lengua, sino como si viniera de visita para escapar de la tormenta. Sergio sobrellevó como pudo la vida sin ellas, pero siempre estuvo consciente de que la separación le hacía más daño del que confesaba. Entonces le llegó la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. La Filmoteca de Cataluña estaba organizando una muestra retrospectiva de sus películas, y los responsables le pedían a Sergio que viajara a Barcelona para estar con ellos un fin de semana largo, del jueves 13 de octubre al domingo siguiente. Se trataría primero de una inauguración, una de esas ceremonias con copa de cava y música en vivo, llenas de apretones de manos y elogios generosos, que siempre habían violentado su timidez natural, pero que no había rechazado nunca, porque en el fondo le parecía que ni siquiera una timidez como la suya justificaba un acto de ingratitud. Y luego, durante 3 días, Sergio asistiría a las proyecciones de sus películas y hablaría sobre ellas con un público interesado y culto. La ocasión era perfecta. Sergio decidió de inmediato que aprovecharía la invitación a Barcelona para dar el salto a Lisboa, pasar unos cuantos días en compañía de su esposa y su hija y enmendar la familia que se le había roto, o por lo menos comprender hasta el fondo las razones de la ruptura. La Filmoteca sacó los pasajes respetando esas peticiones. De manera que el 6 de octubre, cuando Sergio llegó al aeropuerto de Bogotá, tenía ya reservada su conexión a Lisboa para el día siguiente. Desde la sala de espera llamó a su padre. Nunca en toda su vida había salido del país sin despedirse de él por teléfono. ¿Cuándo vuelves?, preguntó Fausto. En 15 días, papá, dijo Sergio. Vale, dijo Fausto. Pues nos veremos a la vuelta. Sí, a la vuelta nos vemos, dijo Sergio, pensando que los dos estaban repitiendo las mismas frases que se habían dicho 1000 veces en 1000 llamadas idénticas, y que esas palabras sencillas ya no eran las que habían sido alguna vez. Habían perdido valor, como las monedas que ya no circulan. En el aeropuerto de El Prat lo esperaba uno de los encargados de la retrospectiva, pues Sergio se había ofrecido a traerles en su propia maleta de mano todo el material que necesitaban. Los discos duros donde venían las películas, por supuesto, pero también fotos de los rodajes y hasta algún guión original que la Filmoteca exhibiría en sus vitrinas. El encargado era un joven flaco y barbudo, de gruesas gafas de pasta negra y camiseta de presidiario de caricatura, que recibió la maleta con una expresión de seriedad invencible y luego le preguntó a Sergio si alguien más vendría con él. Para reservar una habitación doble, aclaró el joven, si es el caso. Bueno, este es el inicio de esta novela de Juan Gabriel Vázquez, Volver la vista atrás. Yo he quedado enganchada, espero que ustedes también, y voy a continuar leyéndomela hasta el final. Un beso muy grande y gracias por esta invitación, Penguin Random House.